Bienvenidos a Pocalielo. Señores, lo prometido es deuda y hoy vengo a hablarles de la famosa unidad rusa que ayudó a revivir y a llevar a los Red Wings a lo más alto de la NHL. Esta historia para los más jóvenes podrá sonar de fantasía y tal vez no se la crean, pero no, es 100% real y así que vamos allá, conozcámoslo. The great fans in Washington, D.C. have waited over 40 years for this moment. Para entender esta historia hay que remontarnos a lo que se vivía en el mundo a finales de los años 80. En los 80, increíblemente, seguimos viviendo las secuelas de la Gran Guerra y los principales países que imponían su influencia sobre el mundo era la Unión Soviética y Estados Unidos. Esta particular historia empieza en 1989, año en que cayó el muro de Berlín. Y junto con el muro de Berlín también caía el telón de acero que representaba barreras no solamente físicas sino también sociales. Pero bueno, ahora centrémonos en lo que era el hockey en esa época, así que viajemos a 1987, cuando los Oilers eran potencia y en ese año le ganaron la Stanley Cup a los Philadelphia Flyers. En ese equipo de los Oilers estaban estrellas como Wayne Gretzky, Mark Messier, Kevin Love o Grant Fuhr, mientras que en el lado de Philly, con 21 años, estaba Rick Tocchet. Formando su mentalidad de coach que hoy podemos ver en la tapa con los Arizona Coyotes, que tanto nos gusta ver y que tanto les gusta a alguno de nuestro público. ¿Y qué pasaba en el hockey soviético? Pues su selección era la más temida en el hielo y estaban acostumbrados a arrasar con cuanta competición internacional se toparan enfrente. Eran prácticamente máquinas de ganar. Pero bueno, vamos a donde comenzó todo esto, el draft de 1989. Rápidamente, para los que no están familiarizados con este concepto, el draft de la NHL es una ceremonia anual donde los equipos de la liga se hacen con los derechos de los jugadores jóvenes. O sea, tu equipo podrá firmar solo los jugadores los cuales tenga los derechos. Claro, hay jugadores que no son drafteados y pueden fichar libres, pero estos casos son escasos. Y la calidad de estos jugadores que no son drafteados suelen ser mucho menor que la de los jugadores que sí son drafteados. Cada equipo tiene cierta cantidad de picks, o sea, cierta cantidad de selecciones que puede hacer por draft. Personalmente, esta es una de las razones por las que me apasiona tanto el tema del draft. Es que aquí es donde se forman las dinastías y hay que ser calculador, metódico y tener las cosas claras. Bueno, igual también hay que tener un poco de suerte para salir bien parado en este evento. Es algo que se diferencia con los deportes que tradicionalmente conocemos nosotros como el fútbol o deportes más que se juegan en nuestros países y no es que somos de Estados Unidos o vivimos en Estados Unidos. En el año 1989, el general manager de los Red Wings llegaba con la peligrosa idea de draftear a algún ruso. Era un riesgo que debido al contexto político del momento, el equipo de Detroit estaba dispuesto a tomar, pero ojo que era un alto riesgo, ya que antes de este año solo un jugador ruso había jugado en la NHL. Además no había sido muy sobresaliente porque no era una estrella rusa, era más un jugador normalito de los que había en Rusia. Por esto los equipos preferían apostar por talento norteamericano antes de arriesgarse a desperdiciar picks en jugadores que nunca iban a poder venir a jugar en la NHL. El general manager de los Detroit Red Wings tenía un nombre grabado en la cabeza y era Sergei Fedorov, uno de los jóvenes más talentosos de la Unión Soviética. Y antes de tomar la decisión para seleccionar a Sergei, se le consultó sobre la calidad del ruso al gran Steve Yzerman.
quien había disputado un partido contra el soviético y ya lo conocía un poco mejor. Entonces Steve le contestó lo siguiente: Sergei es mejor que yo. Así que la decisión estaba tomada, y en el draft de 1989 Sergei Fedorov fue seleccionado en la cuarta ronda. El primer ruso era drafteado de esa generación. Y en la ronda 11 los Red Wings repitieron la estrategia y draftearon a Vladimir Konstantinov, uno de los mejores defensas del mundo y que estaba disponible en aquel draft. Igualmente el futuro era incierto, no sabía si iban a llegar a jugar en la NHL o habían desperdiciado aquellos picks. Bueno, ¿y ahora qué? Ya tenían los derechos de los jugadores, ya los habían seleccionado, pero ¿cómo los traían a Estados Unidos? En aquel tiempo el tema del espionaje estaba a flor de piel. En Estados Unidos los rusos eran vistos como los villanos atroces, y bueno, en Rusia ni qué decir, porque igual se veían los estadounidenses. Entonces había mucha tensión en cuanto al tema de las nacionalidades de los jóvenes que había drafteado el equipo de los Red Wings. Las comunicaciones en aquel momento eran lentísimas, y algún mal movimiento que involucrara a las dos potencias de la época, Estados Unidos y la Unión Soviética, podría terminar en muchos problemas, tanto para el equipo como para los mensajeros, por lo que las represalias podían estar presentes. Los Red Wings infiltraron en un torneo de hockey en Finlandia al único periodista que hablaba ruso e inglés, con el objetivo de hacerle saber a Sergei y a Vladimir que habían sido seleccionados en la NHL por los Red Wings y que este equipo les iba a ayudar a llegar a la NHL para que triunfaran con Detroit. La tensión fue muchísima en aquel contacto, en aquel primer contacto, ya que Vladimir Konstantinov era jugador del CSKA, equipo del ejército ruso, y además era considerado como un soldado, por lo que el riesgo de que delatara al periodista infiltrado en Finlandia era gigantesco. Al final el contacto se logró con los dos jugadores, que eran Konstantinov y Fedorov, y el periodista Kate Gabe regresó sano y salvo a Estados Unidos. Ya en 1990, aquí empieza lo interesante de esta historia. Los Red Wings se aprovechaban de que la selección soviética jugaba un amistoso en Portland y cuadraron que después del partido interceptarían a Sergei en el lobby y lo llevarían al aeropuerto. O sea, prácticamente un secuestro, donde el jet privado del equipo de los Red Wings lo esperaría para llevarlo rápidamente a Detroit. Y bueno, eso fue lo que sucedió. Así fue que consiguieron que Sergei Fedorov desertara a la Unión Soviética y se quedara en Estados Unidos. Con Konstantinov el problema era mayor, y es que como era soldado, si abandonaba el equipo iba a ser desertor militar, y aparte de todos los problemas que eso le conllevaría a Vlad, él tenía esposa y una hija, y temía por las represalias que el gobierno le hubiera hecho a ellos si es que desertaba de esa manera. Así que la salida de Vlad fue un poco más difícil. Los Red Wings tuvieron que sobornar, oigan esta historia, tuvieron que sobornar a un doctor ruso para que le diagnosticara con un cáncer terminal. Entonces Konstantinov sería dado de baja por el ejército y pudiera fugarse fuera de Rusia y viajar a Estados Unidos por algún medio. Y así pasó. Vlad tomó un vuelo privado desde Europa hasta los Estados Unidos, ya cuando había sido dado de baja por el ejército, y su familia lo hizo 2 días después en un vuelo comercial. Esto ocurrió en 1991. Ahora devolvámonos un poco al draft de 1990. En la edición de 1990 los Red Wings seleccionarían a Slava Kozlov. A este joven se le llegó a comparar con Wayne Gretzky en la etapa juvenil. Kozlov fue más difícil de persuadir y no quería abandonar la Unión Soviética así porque sí, pero en 1991 Kozlov se vio envuelto en un accidente de auto donde incluso murió el compañero suyo que viajaba con él en el auto. Entonces después de esto los Red Wings lograron para que en ese entonces decidiera dar el paso y que quisiera desertar de la Unión Soviética. Había también un problema, es que Kozlov igual era miembro del equipo del CSKA, por lo que también era considerado un soldado. Pero bueno, repitieron la receta
que habían hecho antes, y repito receta porque volvieron a contactar con el doctor, el cual hizo un diagnóstico falso nuevamente y que decía que Slava había sufrido un daño cerebral en el accidente, por lo que le dieron de baja del ejército rojo y pudo viajar a Detroit. Ahora hablemos de Fetisov y Larionov. Ellos fueron los que completaron los 5 rusos, The Russian Five. Tras varias carreras por la Stanley Cup fallidas por los Red Wings hicieron su gran apuesta y en 1995 adquirieron a Fetisov de los New Jersey Devils y a Larionov de los Sharks. En estos traspasos parecía que los Red Wings salían perdiendo en lo que obtenían y en lo que estaban dispuestos a dar. Coach Scotty Bowman made NHL history when he sent 5 Soviet-trained players on the ice as one unit. Well, the pressure is, they're all excited. It's great. It's wonderful. Same system. However, there's a lot of pressure to make it work and to play well. Put those 5 Russian players on the ice together. Bueno, tras fuertes enfrentamientos en esas series que son recordadas como una de las mejores de la historia de los playoffs, los Red Wings seguían sin poder conseguirla, así que todo se tornó un infierno para los Red Wings y su accionar en cuanto a fichar a los rusos y dejar ir a tanto talento norteamericano estaba siendo altamente cuestionado. En los deportes estadounidenses hay que sufrir, estar en el infierno para llegar a la gloria. Y bueno, eso le tocó hacer a los Red Wings. Y en la temporada 96-97 todo cambió. Lidstrom with a shot from the blue line. Again. Los 5 rusos, cohesionados con los demás compañeros, lograron el punto perfecto de equilibrio. Y los Red Wings ganaron finalmente la Stanley Cup que tantos años se le había negado. They have been a machine in this playoff year. Let's make this the greatest summer of our lives. Late broadcast reports tonight out of Michigan say that Vladimir Konstantinov of the Stanley Cup champion Detroit Red Wings is in serious condition after a one-car accident in suburban Birmingham. Días después de haber llegado a tan ansiada copa, pasó uno de los episodios más tristes que yo recuerde del deporte. La limusina en la que viajaba Fetisov y Konstantinov chocó contra un árbol. Fetisov sufrió heridas, pero la peor parte se la llevó Konstantinov, que tras pasar días y días en el hospital en coma, le pudo ganar la batalla a la muerte, pero quedó paralizado y con daños tan severos que le costarían su carrera para siempre. La temporada 97-98 fue una de las más emotivas de la historia del hockey. Esta temporada los Red Wings lucharon partido a partido por Konstantinov y lograron conseguir la Stanley Cup de nuevo y de forma consecutiva. Aquí podemos ver uno de los momentos más significativos que yo recuerde de cualquier deporte, y es Konstantinov en la silla de ruedas celebrando con sus compañeros de los Red Wings la Stanley Cup conseguida. Bueno, como suele suceder en los deportes estadounidenses, los equipos sufren ciclos, ¿verdad? Y el ciclo de los Detroit Red Wings y de los Russian Five llegaba a su final. Kozlov fue enviado a Buffalo y posteriormente volvió a Rusia, donde se coronó campeón de la Gagarin Cup en 2 oportunidades. Y Fedorov junto con Larionov, ellos sí se quedaron en los Red Wings y consiguieron aquella tercera copa en 6 años. Esto lo consiguieron en el 2002. Sin duda, los paradigmas sociales que rompió este equipo de los Red Wings, la historia detrás de conseguir los rusos para que jugaran en su equipo, la gloria, la tragedia y el haber traído el estilo de hockey ruso a la NHL hacen que este sea uno de los equipos más importantes de la historia del hockey. Fetisov, Larionov y Fedorov son actuales miembros del Salón de la Fama. Espero que algún día todos los miembros de los Russian Five estén en el Salón de la Fama, porque se lo merece. Si les gustó el video, den un like, que hacen que mi trabajo pueda llegar a más personas.
Además, no se olviden compartir este video con alguien que cree que les interese el deporte o esta historia de cómo los rusos rompieron tantos paradigmas en Estados Unidos. Así que cuéntenme, ¿piensan que este es uno de los equipos más importantes de la historia de la NHL y del hockey? Y bueno, hasta otro video. Esto fue Pocaliel.